Hemos llegado ya al día miércoles de la primera lección de nuestro folleto de estudio, el Génesis. Y créanos que cuando estamos preparando esto hay mucho trabajo detrás, pastor, porque hay mucha lectura detrás para tratar de sintetizar estos pasajes. Definitivamente. Y por eso queremos pedir la bendición de Dios y la dirección de Dios a fin de que usted y yo podamos aprender y que nuestro pastor pueda ayudarnos a comprender las lecciones espirituales que tenemos para cada día. Así que vamos a invitarle a una oración. Querido Dios y Padre eterno, hemos aprendido ya en estos días pasados tu grandeza y también tu cercanía. Y hoy, al estudiar la lección de este día, suplicamos que por favor tú nos instruyas para saber cuánto nos amas y qué propósito tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema para este día miércoles es, propiamente dicho ya, la creación de la humanidad. Y resulta bastante interesante porque parece que todo el relato, Pastor Dani Perla, se dirige hacia la creación de la humanidad. Sin embargo, como ya se ha destacado en los días anteriores, hay dos relatos de la creación del hombre, mientras que en Génesis capítulo 1, versos 26 al 29, usted puede encontrar un relato, diría yo, un poco general del hombre y la mujer, nos referimos de la humanidad. En el capítulo 2, verso 7, Dios entra en detalle y me gustaría preguntarle a partir de ahí, pastor, ¿cuál es la conexión entre ambos pasajes? Ya se destacó anteriormente que en realidad es un solo relato complementario, pero ¿cuál es la conexión entre ambos pasajes y por qué en el capítulo 2 Moisés entra en los detalles que no entra en el capítulo 1? Muy bien, creo que recordemos que el énfasis en el capítulo 2 es el hombre y su relación con la creación, con lo que Dios había hecho. De paso, todo lo que Dios había hecho va para servir al hombre. Y esto es algo bien interesante porque no tiene ningún propósito que Dios haya hecho todas las cosas para que estén ahí solas, sino que Dios dice, el hombre, como ya lo vamos a ver posteriormente, el hombre tiene que cuidar, tiene que labrar, tiene que cultivar, pero lo que Génesis capítulo 2 nos muestra en el relato de la creación del hombre es en realidad el detalle, cómo fue que el hombre fue creado. Y este detalle es muy importante porque lo diferencia del resto de la creación. Por eso me gustaría que en este momento vamos a nuestras Biblias y veamos algunos principios de la creación del hombre, comenzando con Génesis, el capítulo número 1, que desde allí nos demarca la línea de distinción entre la creación de todo lo que ya había sido hecho previamente y la creación del hombre. Génesis capítulo 1, versículos, vamos a leer el 26 hasta el versículo 27. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien, aquí tenemos nosotros la historia, aquí tenemos el origen del hombre, del ser humano. En primer lugar, destaquemos que aquí dice, dijo Dios, hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? Algunas personas dicen, bueno, tal vez con los ángeles, pero recuerden que ahí dice, hagamos. O sea, con quién él estaba hablando era una parte activa en la creación. Aquí está implícito, de hecho, el concepto de la Trinidad, porque ya en los primeros versículos de este relato dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Luego, cuando venimos al Nuevo Testamento, nos dice que Jesús, si leemos Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1, que ya lo estudiamos, claramente establecen que Jesús estaba presente en la creación y era el agente también de la creación. Entonces, aquí está hablando Dios, pero ahora dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27, a imagen de Dios lo creó. Esto es para diferenciar al hombre de los animales. Porque de hecho, cuando vemos en el versículo 24,
Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie. especie. Nos dice que los animales son hechos según su especie, pero que el hombre es hecho a imagen de Dios. Así que hay una distinción muy grande, y por eso es que en el capítulo 2 nos dice que Dios no solo dijo, sea el hombre y apareció, sino que Dios tomó tiempo, tomó todas las, podemos decir, su poder creativo, divino. Él comenzó a modelar, a formar al hombre a su imagen y semejanza. Y aquí es donde nosotros vamos a entrar en este momento a estudiar por qué Dios hizo eso, porque quiere decir que el hombre es de un orden diferente de los animales. De los seres creados acá, de los animales. Y todos los seres creados. Correcto. Entonces, pastor, aquí quizás surge la pregunta. Esto de imagen y semejanza ha confundido a muchas personas a lo largo de la historia. Vamos a hacerlo con mucha precaución también aquí, lo que se va a decir, porque tampoco no tenemos todas las respuestas, pero la Biblia tiene un mensaje especial en las palabras que usa para describir imagen y semejanza. Y me gustaría, pastor, que pudiera ahondar en esto, porque ¿a qué se refiere Dios? ¿Será que se refiere solo a los aspectos espirituales, mentales? Generalmente nos vamos por esa línea. Sí, somos semejantes a Dios porque tenemos emociones, porque pensamos, porque somos inteligentes. Pero ¿qué más nos dice este pasaje a nosotros? Muy bien. Aunque no tenemos el espacio para hacer todas las declaraciones suficientes, pero creo que vamos a hablar de lo necesario. Una de las bases que hemos puesto, y voy a comenzar por este punto, una de las bases que hemos puesto en la lección anterior es que tengamos cuidado con el dualismo. Sí. Recordemos ese dualismo griego, bueno, y que venía en muchas culturas, que lo inmaterial y lo material es malo, lo inmaterial, o sea, lo espiritual es bueno. Y entonces que el hombre está atrapado en un cuerpo que es material y es malo, y que tiene un espíritu que es bueno. Tengamos mucho cuidado. Ahora, yo anteriormente no había pensado en la conexión que había entre ese pensamiento de dualismo con esta historia o este relato de la creación del hombre en el siguiente sentido. Vamos a ponerlo en estas palabras. Si yo digo que imagen y semejanza solo es la parte espiritual, yo estoy cayendo en un dualismo. Sí. Estoy cayendo en ese pensamiento porque digo, bueno, el hombre es la imagen de Dios solo espiritualmente. Interiormente, espiritual, en los valores, etc. Pero físicamente no. Ahora, ¿por qué físicamente no? Ahí estaría yo cayendo en ese dualismo. Veamos eso, qué interesante. Quiere decir que para no caer en ese dualismo, cuando allí dice imagen y semejanza, tenemos que aceptar esto, mis queridos amigos, es que el hombre refleja a Dios tanto física como espiritualmente. Wow. Así que cuidado si partimos eso, sí, porque entonces caeríamos en el dualismo. De hecho, las palabras que se usan en el relato original, en el idioma original hebreo, la palabra para imagen es una palabra que denota forma, que denota una forma, o sea, está hablando del aspecto físico. Sí. Y la palabra semejanza está hablando a esas cualidades que son pues más intangibles, o sea, son abstractas, son aquellas cosas, por ejemplo, que amamos. Por ejemplo, yo digo, yo amo, pero ¿y qué es eso? No lo puedo ver. Es una cualidad moral que está en todos los seres. Así que ser creados a imagen y semejanza de Dios significa llevar la imagen y la semejanza de Dios tanto en lo físico como en lo espiritual. Ahora, eso no significa, y aquí muy importante, vamos a hacer una aclaración, eso no significa que Dios es igual que el hombre. No. Tengamos mucho cuidado, o que nosotros somos iguales que Dios, porque de hecho en este relato se denota la gran distinción que hay entre Dios y el hombre, porque de hecho, ¿por qué nos da en Génesis capítulo 2 el relato de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y no sé qué?
porque en aquellos tiempos, ya desde los tiempos de Moisés, habían relatos mitológicos de la creación. Así es. Ahora, no vamos a entender mucho este tema si no entendemos esa otra parte o no la estudiamos. ¿Por qué? Porque cuando uno lee un poco de esos relatos mitológicos que habían, uno se da cuenta, por ejemplo, estos relatos que son llamados los relatos de la creación del antiguo cercano oriente. Estos relatos de la creación, por ejemplo, dicen cómo es que los dioses crearon al hombre, porque hay un relato paralelo a este relato de la creación, del diluvio. Lo veremos más adelante con el diluvio. Hay relatos paralelos, o sea, pero que la Biblia se diferencia de ellos. Por ejemplo, en esos relatos paralelos, los dioses cuando crean al hombre, lo hacen de su sustancia, por ejemplo, saliva, esperma, etc. Pero cuando Dios crea al ser humano, vean, no es que Dios se quita un pedacito de piel y entonces de ahí saca al hombre, así como Dios hizo, que bien pudo haberlo hecho, voy a decirlo hasta llegar a esa consecuencia. No, así como lo hizo con Adán, con Eva, cuando sacó a la mujer del hombre. Ahora, Dios bien pudo haberse sacado algo de él, pero Dios no hace eso, porque si Dios hubiera hecho eso, entonces el ser humano podría pensar, yo tengo parte de divinidad. Entonces no, hay una distinción, hay una separación, amigos. Aunque se dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios, y eso significa física y espiritualmente, porque ya vimos que no hay dualismo. Correcto. No partamos eso, pero tampoco podemos adelantarnos y decir, entonces Dios es como yo, es como que estuviera viendo aquí al hermano Gerson. No, tampoco podemos decir eso, porque hay una distinción en ese sentido, cómo fue que Dios creó al hombre. Porque la Biblia destaca claramente que Dios formó al hombre, es decir, lo formó desde el barro, desde el polvo de la tierra. Y de hecho, al entrar el pecado, que no es el tema todavía, que ya se va a tocar más adelante, Dios le dijo que iba a volver al polvo, pastor. Ahora, quizás me gustaría en este punto destacar en parte de la creación de la humanidad, cuán importante es para Dios el lugar que le da a la mujer allí. Yo sé, volvemos a decir que estamos con varios temas aquí corriendo, tratando de abarcarlos lo más posible, porque como usted decía, a la mujer sí la formó de una parte del hombre, de una parte que es simbólica también, tiene mucho sentido para nosotros, y nos gustaría, pastor, que en esto de creación de la humanidad nos mostrara con la Biblia cómo la mujer es igual que el hombre, en este sentido sí es igual que el hombre, y que tiene un propósito muy especial en el plan de Dios. Muy bien, usted ha tocado un tema bien interesante, porque cuando estaba estudiando esto, me doy cuenta que aquí en Génesis 1, 26 y 27, por ejemplo, desde que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, ese tenga potestad, ya está en plural, o sea, incluyendo a la mujer. O sea que aún desde antes que Adán sintiera la necesidad de una compañía, pues recordemos el proceso, Génesis 2 nos habla ese proceso. Antes que Adán sintiera necesidad de una compañía, ya Dios tenía previsto crear a la mujer, porque aquí está claro en este versículo, tal vez en español no se ve muy bien, pero tengan potestad, está incluyendo tanto al hombre como a la mujer. Quiere decir que aunque Dios creó a la mujer en una manera especial, la mujer no es servil de Adán, no, la mujer es parte de ese propósito para el cual Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que era, de hecho, dice gobierne, tenga potestad o gobierne. O sea, Dios quería que tanto el hombre como la mujer reflejaran su imagen y semejanza, y de hecho Ellen White dice, si tal vez alguien tiene duda de lo que estamos hablando, aquí en la lección usted puede encontrar una cita, 2 líneas, pero que son muy contundentes. La educación, página 15, libro escrito por Ellen White, dice, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual
la semejanza de su Hacedor. Así que sin ir más allá, porque hay cosas que siempre van a superarnos. No podemos, sí, es correcto, y el lenguaje se queda muchas veces corto, pero el hombre reflejaba esa imagen y semejanza, tanto el hombre como la mujer. Pero, por supuesto, sabemos que Dios la hace también del hombre, para no pensar que la mujer tiene otro origen, sino simplemente tiene su acción en Dios. Pero este punto que destaqué al principio, que ya estaba incluida la mujer en el sentido de darle tanto al hombre como a la mujer el dominio de esta tierra, es porque la mujer no es, igual como Dios la sacó del medio del hombre, no de arriba de su cabeza ni de sus pies. O sea, la mujer no es ni superior ni inferior al hombre, es igual, porque ella y el hombre reflejan la imagen y la semejanza de Dios. Y son de la misma naturaleza. En ese sentido, sí, los seres humanos sí somos de la misma naturaleza. Para abundar con la distinción que hacía nuestro pastor sobre que Dios definitivamente es diferente, y debemos recordar esa diferencia que se nos ha presentado desde el primer capítulo. Pastor, creo que tal vez hay mucho más que abarcar, y tal vez un comentario que usted pudiera decirnos, pero al orar hoy por la lección, creo que podríamos decirle al Señor gracias por el inmenso amor y propósito que tú tienes para nosotros, porque como vemos claramente, nuestra existencia en este mundo no fue casualidad, es el resultado de la intención de un Dios de amor. Amén. Creo que este tema nos ayuda para ver el gran objetivo que Dios tenía para el ser humano. Amén. Como veremos más adelante, Génesis nos narra la caída, y creo que aquí es donde los seres humanos pues nos depreciamos, caímos de la gloria de Dios, no estamos cumpliendo muchas veces el propósito que Dios tenía para crearnos, pero nunca olvidemos, y esa es la importancia del libro de Génesis, que nosotros fuimos creados para un propósito muy especial, y que solo lo vamos a cumplir si nosotros realmente buscamos a Dios. Y por eso quiero cerrar, como bien mencionó nuestro hermano Gerson, con un pensamiento que nos viene también de nuestro autor de la lección, el doctor Jacques Duncan, y él en su comentario del libro de Génesis dice de la siguiente manera: los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios, no solo porque reflejamos a Dios tanto física como espiritualmente, sino que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios porque tenemos la oportunidad de decidir, decirle a Dios sí o no. Amén. Pero si le decimos a Dios no, lastimosamente perdemos esa imagen y semejanza. Wow. Miren qué interesante, Dios no nos obliga para decirle sí a Él, porque no fuimos creados como un robot. Y tal como lo veremos en lecciones siguientes, Dios nos da la oportunidad de elección, pero solo diciéndole sí a Él es que vamos a encontrar nuestro verdadero sentido y propósito en esta vida. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque maravillosamente hemos sido formados. Reconocemos que no nos hicimos a nosotros mismos. Reconocemos también que no somos Dios, no somos los creadores. Somos creados, como lo dice tu palabra muy claramente, pero que somos creados con un propósito especial. Señor, queremos reflejar esa imagen y semejanza tuya lo mejor que podamos, aún en un mundo en pecado. Si alguien en este momento siente que su vida no vale, siente que es miserable, ayúdale, Señor, a recordar en este momento que tú tenías grandes propósitos para la humanidad y que gracias a Jesucristo tú has venido para restaurar en cada uno de nosotros tu imagen y semejanza. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.